Bienvenidos a La Cúpula, estamos de vuelta acá en el estudio. Les dije que íbamos a grabar estos episodios a principios de enero, se corrieron un poco los episodios, pero bueno, aquí estamos de vuelta con nuestros episodios en el fondo negro, que a muchos de ustedes les gusta, así que muchas gracias por sus comentarios, estoy siempre atento a todo. Muchas gracias por los comentarios lindos que dejaron en el primer episodio del año, sobre el aniversario, así que muchas gracias. Vamos con este nuevo año de La Cúpula. Hoy vamos a hablar del caso de Ryker Webb, también solicitado por muchos de ustedes. En junio del 2022, una pequeña comunidad de Montana, Estados Unidos, fue sacudida por un evento que parece realmente sacado de una película de terror. Un niño de solamente 3 años, Ryker Webb, desapareció sin dejar rastro alguno, luego de salir a jugar al jardín de su casa. Lo que siguió fue una búsqueda intensiva que mantuvo atento a todo el país. Pero cuando Ryker Webb finalmente es encontrado, porque sí, esta historia parte de hecho con ese final feliz, Ryker fue encontrado, habían más preguntas que respuestas, y toda la historia solamente se volvió más confusa. Este es el caso de Ryker Webb. Pero antes no olviden suscribirse a este canal si lo están viendo en YouTube, si lo están escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts, también pueden suscribirse a La Cúpula. Y no olviden activar su campanita de notificaciones en YouTube para que no se pierdan episodio nuevo todos los viernes. Ahora sí, vamos con el caso de Ryker Webb. Bueno, ¿cómo era la vida de Ryker y cómo era su comunidad? Ryker era un niño lleno de energía y curiosidad. Su familia lo describía como alguien que amaba explorar su entorno, muy curioso, especialmente en la zona rural donde vivían. Su madre lo llamaba cariñosamente mi pequeño aventurero, mientras que su padre aseguraba que su hijo tenía una imaginación desbordante. A Ryker le encantaba jugar con sus 2 perros y construir estas pequeñas fortalezas con piedras y ramas que encontraba en el jardín de su casa. Y también en un bosque cercano que prácticamente era como un jardín para él, en este sector bien rural de Estados Unidos. La familia Webb vivía en una cabaña rodeada de naturaleza, muy lindo, en una región conocida por su tranquilidad, pero también por sus peligros, ya que este condado de Lincoln, Montana, está compuesto por varios terrenos, bosques, montañas, que son muy accidentados. La comunidad era pequeña, así que como suele ocurrir con estos lugares, todos se conocían y ayudaban entre sí. Ryker era conocido en la comunidad como un niño muy amigable que siempre sonreía. Era imposible no quererlo, comentó un vecino. Siempre estaba corriendo de aquí para allá, lleno de vida. Aunque era jovencito y pequeño, Ryker tenía un grupo de amigos en el vecindario. Jugaban juntos al aire libre, explorando estos senderos de estos terrenos y recolectando piedras y ramas para sus tesoros. La madre de Ryker recuerda como una vez volvió a casa muy feliz porque había encontrado una pluma mágica con la que podía volar. Esta familia, la familia Webb, era una familia muy sencilla pero llena de amor y cariño. Ambos valoraban mucho la naturaleza y querían que Ryker creciera junto a ella. Sin embargo, también eran conscientes de los riesgos de este sector. Su madre admitió después del incidente que siempre se preocupaba mucho por los animales que podrían ser muy peligrosos para su hijo y los terrenos peligrosos también. Bueno, y la comunidad, esta comunidad que mencionaba en Montana, es una parte muy importante en la vida de Ryker. En un lugar tan remoto, los vecinos se consideran como familia extendida. Organizaban reuniones en la iglesia local, picnics comunitarios y jornadas de limpieza de senderos. Es una comunidad muy unida, comentó el alguacil Steve Baker. Cuando alguien necesita ayuda, todos se movilizan. Bueno, pero ¿cómo fue esta desaparición y este traumático día para la familia Webb, donde cambia todo? Fue el 3 de junio del 2022. Bueno, en este día Ryker estaba jugando, como siempre, en estos terrenos alrededor de su casa, en esta comunidad muy rural en Lincoln, Montana. Era un día relativamente normal, hasta que los padres de Ryker Webb se dan cuenta en un momento que su hijo Ryker no está por ninguna parte. Según el relato de su familia, Ryker estaba jugando afuera mientras ellos realizaban tareas domésticas. Sin embargo, cuando van a buscarlo, no lo encuentran por ninguna parte. Al ser este lugar rodeado de bosques y terrenos complicados, la primera teoría era que Ryker probablemente estaba perdido. Los padres alertan a las autoridades y así comienza la masiva búsqueda de Ryker Webb. Equipos de rescate, perros rastreadores, drones y voluntarios de la comunidad, todos en conjunto trabajando para encontrar a este pequeño. Durante los primeros días, el caso obviamente atrajo mucha atención mediática, ya que la búsqueda se complicaba por las condiciones climáticas y la extensión también de todo este terreno. El temor principal era que Ryker se pudiera haber encontrado con un animal salvaje, como un oso o un puma, o que hubiera caído en alguno de los ríos cercanos al lugar. Los residentes locales se unieron a los esfuerzos por encontrar a Ryker. Esto es muy similar a lo que ocurrió
ocurrió con Tomasito en el caso chileno que hablamos en el episodio 6 de este podcast, y todos estaban recorriendo senderos e incluso revisando cabañas abandonadas en el sector. Todos teníamos la esperanza de encontrarlo pronto. Era un niño pequeño y las noches aquí son muy frías, dijo uno de los vecinos de Riker Webb. Mientras pasaban las horas, la preocupación se transformó en desesperación. Las autoridades pidieron a los residentes que revisaran cualquier estructura en sus propiedades y que alertaran de cualquier señal de este niño. Bueno, ¿cómo fue el hallazgo de Riker Webb? 2 días después, el 5 de junio, un grupo de rescatistas escuchó lo que parecían ser gritos que venían de una zona boscosa a unas 2 millas de la casa de Riker Webb. Encuentran a Riker Webb en una cabaña abandonada, una cabaña de cazadores, acurrucado y visiblemente asustado. Aunque estaba deshidratado y presentaba signos de fatiga extrema, Riker Webb estaba vivo. La cabaña donde estaba Riker estaba situada en un lugar de muy difícil acceso, rodeada de árboles altos y maleza muy espesa. Y los rescatistas estaban muy sorprendidos de que Riker Webb hubiera llegado a este lugar por su cuenta, que es algo similar que ocurre con Tomasito en el caso chileno. En este caso, Tomasito no fue encontrado lamentablemente con vida, pero esa es la gran duda. ¿Cómo podría haber llegado Tomasito solo a este lugar? Es increíble que un niño tan pequeño haya sobrevivido solo durante 2 noches en estas condiciones extremas, comentó uno de los oficiales. Cuando los rescatistas le preguntan a Riker qué ocurrió, él empieza a dar respuestas muy vagas y poco claras, lo cual es algo comprensible dada su edad. Mencionó haber tenido mucho miedo y escuchó ruidos durante las noches. También dijo que encontró refugio en esta cabaña porque tenía mucho frío, y los rescatistas notaron que Riker intentó mantenerse cálido con unas mantas antiguas que encontró en esta cabaña abandonada. Los padres de Riker Webb, visiblemente muy emocionados, agradecieron a toda la comunidad y los esfuerzos de rescate por haber encontrado a su hijo. Es un milagro que nuestro pequeño esté de vuelta con nosotros. No pueden imaginarse el miedo que sentimos esos días, declaró el matrimonio Webb. Ahora, el hallazgo de Riker dejó a todos con más preguntas y más dudas, ya que el caso de Riker Webb no termina con su rescate. El hallazgo, de hecho, generó una serie de preguntas que hoy en día aún no tienen respuesta, claras al menos, porque teorías sí hay. Algunos expertos en rescate y psicología infantil han intentado explicar el comportamiento de Riker durante esos días. Según ellos, los niños pequeños tienen una capacidad innata para encontrar refugio y priorizar su supervivencia en situaciones de emergencia. Aunque los detalles de cómo Riker Webb logró orientarse en este terreno siguen sin entenderse. Varios miembros de la comunidad también expresaron su gran asombro con todo esto. Es casi como si el bosque lo hubiera protegido, comentó un residente local, destacando lo increíble que fue Riker sobreviviendo en estas condiciones tan extremas. Las bajas temperaturas durante la noche y estos animales salvajes hacían muy difícil pensar que Riker Webb iba a ser encontrado vivo después de estos 2 días. Los medios de comunicación también especularon sobre lo que Riker podría haber experimentado esos 2 días. Algunos psicólogos infantiles sugieren que Riker puede haber bloqueado este recuerdo o parte del recuerdo debido al estrés, lo cual es muy común en situaciones traumáticas. Por otro lado, el hallazgo también generó dudas de cómo un niño de 3 años logra recorrer 2 millas en un terreno tan difícil. Algunas personas sugieren que Riker quizás siguió el rastro de otros animales o que solamente caminó sin rumbo. Sin embargo, la mayor duda es si hubo algún tercero involucrado, y de eso sí que no hay respuesta. Ahora, ¿cuáles son las teorías conspirativas que hay sobre este caso? Bueno, como les decía, el caso de Riker Webb ha dejado más preguntas que respuestas. Hay quienes creen que simplemente hay algo más oscuro detrás de su desaparición, y como ocurre en estos casos misteriosos sin respuesta, rápidamente nos llenamos de teorías conspirativas. Es importante siempre recalcar que lo que vamos a abordar ahora son teorías conspirativas sin pruebas, sin fuentes, son simplemente teorías creadas por personas sin ningún tipo de información que confirme las teorías, digo, en sí. Ustedes saben que yo no soy muy de teoría conspirativa, pero este caso es llamativo en gran parte por eso, así que decidí mencionarlas en el video, pero no les quiero dar ningún tipo de validez, tampoco invalidarlas, pero realmente eso es lo que me molesta de una teoría conspirativa muchas veces, y es que juega con un caso tan sensible de una manera en la que casi pareciera ser que la respuesta del caso es interesante para muchos, y muchos quieren que sea algo mucho más grande de lo que es, cuando la verdad es que los niños desaparecen, a la gente les pasan cosas, hay situaciones misteriosas, coincidencias, y no necesariamente
necesariamente hay que unirlo a fuerzas de otro mundo o algo así. No digo que todas las teorías conspirativas digan eso, pero la mayoría sí. Y vamos a hablar de esto de la primera sobre este caso. Una de las teorías más populares sostiene que Riker Webb podría haber estado involucrado en un experimento secreto realizado por alguna agencia gubernamental. Los defensores de esta teoría argumentan que su desaparición y la forma en la que fue encontrado podría ser el resultado de un experimento fallido o una maniobra encubierta. Según esta teoría, Riker habría estado cercano a conocer un secreto gubernamental y se intentó encubrir esto de alguna forma. Ahora, esta teoría conspirativa creo que aparece en cada misterio en el que posiblemente pueda ser aplicada, así que no es nada nuevo que esta teoría de los experimentos de agencias gubernamentales se una a este caso, pero esa es una de las que se está hablando en internet. Se las cuento con respeto, pero en un foro de conspiraciones, un comentario dice: es curioso que Riker estuviera cerca de ciertos lugares donde se sabe que se realizan investigaciones secretas. Tal vez estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Bueno, otra teoría que ha cobrado fuerza en los foros de conspiraciones: hay algún tipo de actividad paranormal o relacionada a alienígenas. Dentro de estas teorías se dice que Riker en el fondo habría estado presente y vio algo que no debería haber visto, o se encontró con seres de otro mundo, y esto desencadenó en su desaparición. Bueno, más allá de estas teorías, como siempre aparecen, pero lo importante es que en el caso de Riker Webb aún no hay respuestas y estas dudas persisten. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Simplemente Riker fue capaz de caminar por este terreno y llegar a esta casa por su cuenta? Bueno, y aquí entra algo interesante que de hecho me hizo recordar una experiencia familiar, que es este fenómeno muy intrigante y complejo sobre cómo los niños no recuerdan o comunican experiencias traumáticas que viven en soledad. Este fenómeno ha sido objeto de estudios muchas veces por la psicología y la neurociencia, que busca entender cómo el cerebro de los niños procesa situaciones extremas en el fondo. Según un estudio publicado en la revista Child Development, los niños que atraviesan experiencias traumáticas pueden experimentar una forma de amnesia funcional, donde el cerebro, para protegerse del estrés y también el dolor emocional, bloquea parcial o totalmente los recuerdos de la experiencia. La doctora Karen Levine, psicóloga infantil, explica que el cerebro infantil es altamente adaptable pero también muy vulnerable, y en estas situaciones de peligro prioriza la supervivencia antes que guardar recuerdos de la experiencia. Bueno, otra razón común de cómo los niños no dicen lo que pasó muchas veces después de una experiencia traumática, sobre todo si estaban solos, es que los niños pequeños a menudo no tienen las capacidades de comunicación, de verbalización para explicar lo que vivieron cuando lo que vivieron fue algo tan traumático. Y también los adultos podemos interpretar erróneamente a los niños en estas situaciones, sin entender que sus cambios de humor, por ejemplo, son una forma de comunicar que pasaron por algo traumático, en vez de explicarlo en palabras como un adulto. Lo que pasó en mi familia es que cuando yo tenía unos 18 años y mi primo pequeño tenía unos 6 o 5 años, él estaba solo con mi abuelita que tiene Alzheimer, así que ella tampoco recordaba lo que ocurría hace unos minutos muchas veces. Estaban los dos solos en la cocina y nos dimos cuenta que mi abuelita, que caminaba perfectamente, se había caído y estaba en el suelo y se había golpeado un poco la cabeza, pero ella no recuerda cómo se cayó por el Alzheimer en sí. Y mi primo pequeño estaba en silencio, parado, le preguntamos qué ocurrió y no supo qué contestar y se quedó en silencio. Como que la situación lo asustó mucho y nunca supo recordar qué pasó, y hasta el día de hoy, que tiene como 17 años, no recuerda lo que pasó. Yo lo recuerdo perfectamente, recuerdo su cara de como confusión, probablemente se asustó, asumimos que mi abuela simplemente se desmayó o probablemente se tropezó, pero el miedo que él sintió probablemente lo hizo quedar con esa cara en blanco y no recordar la caída de mi abuela. Y a veces eso a nosotros nos hace pensar como, si no está contando algo es porque vio algo demasiado terrible y algo que no debería haber visto, pero no, simplemente para él fue traumático ver a su abuela caerse al suelo, sobre todo si es que se desmayó, por ejemplo, y fue tanto el susto que probablemente la ayudó, trató de ver si despertaba y eso lo dejó asustado y simplemente no se guardó ese recuerdo en su cerebro. Y este tipo de situaciones siento que también resalta cómo las emociones pueden influir en la memoria. Según la investigadora Linda Williams, los recuerdos traumáticos en la infancia pueden permanecer inaccesibles en el cerebro por muchos años y solo salir a flote bajo ciertas circunstancias, como al hablar con un terapeuta o vivir situaciones que sacan a flote todas tus emociones. Bueno, aquí es importante recordar que en estas situaciones el acompañamiento psicológico
posterior para estos niños es muy necesario. La intervención temprana, dicen los expertos, puede prevenir problemas emocionales y psicológicos en el futuro, promoviendo que el niño tenga un desarrollo saludable posterior a este evento traumático. Bueno, el caso de Ryker Webb sigue siendo un recordatorio de la resiliencia humana, incluso en la infancia. Y no solo incluso, sobre todo en la infancia. También siento que nos recuerda el poder de una comunidad unida. Siento que en este caso el inicio se replica casi igual al de Tomasito, solamente que este tiene un final feliz. Pero ver cómo las comunidades siempre se activan, sobre todo por los niños, me trae como esperanza nuevamente en la humanidad, siempre. Pero siento que también estos casos nos dejan lecciones sobre la seguridad infantil. Y muchas veces en estos sectores rurales, quizás como no hay el mismo tipo de peligro que en un sector más urbano, las personas pueden soltar un poco más sus límites respecto a cosas que siguen siendo peligrosas, como los terrenos o posibles ataques de animales. Así que, como siempre, cuidar a nuestros niños es lo más importante. Hoy Ryker Webb ha regresado a su vida cotidiana, ya van a ser 3 años del incidente, pero su historia va a seguir siendo contada como una de esperanza y supervivencia. Su familia, aunque está marcada por esta tragedia que fue para ellos estos 2 días, se ha comprometido a contar su historia para crear conciencia sobre los riesgos y desafíos también de vivir en estas comunidades rurales. Nunca daremos por sentado un día con nuestro hijo. Ryker nos enseñó lo valioso que es cada momento y no podríamos estar más agradecidos de tenerlo de vuelta con nosotros. Los ojos de Ryker se iluminaron al mencionar la reunión con sus padres. Tenía una mirada asustada hasta que regresó con su mamá y papá. Declaración del alguacil Darren Short. Lo encontramos en un cobertizo, estaba frío, pero en buen estado de salud. Declaración de la familia que encontró a Ryker. La comunidad se unió rápidamente para ayudar en la búsqueda. Fue un esfuerzo conjunto que resultó en un feliz reencuentro. Declaración del alguacil Darren Short sobre la búsqueda. Muchas gracias a todos por ver este episodio de La Cúpula, o por escuchar este episodio de La Cúpula también. Si están viendo en YouTube, no olviden estar suscritos con la campanita de notificaciones activada, dejarme un like, comentario y o compartir porque le ayuda mucho a mi canal. Gracias a todos los que se han suscrito. Vamos por esos 100.000. Quiero mi plaquita. Y en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuchen podcast, también pueden suscribirse a La Cúpula. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.